Uno de los problemas principales durante una implementación tiene que ver no precisamente con el alcance, tiene que ver con el hecho del usuario final. La interfaz computadora-silla. Exacto. Tenemos un problema en muchos proyectos. Tenemos un problema en muchos proyectos que tiene que ver con algo que se llama resistencia al cambio. Porque el hecho es que estás cambiando de sistema, estás cambiando de metodología de trabajo, estás cambiando de cultura a la mejor. ¿Cómo afrontar eso como cliente? ¿Cómo afrontar eso como partner? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Cómo lo hemos implementado? ¿Cómo lo hemos combatido o aceptado? ¿Cómo lo debería hacer un cliente? ¿Empezamos? Bueno, ahí lo que yo he visto es que normalmente se puede atacar como desde dos partes. A nivel interno del cliente que va a implementar el sistema, normalmente la empresa conoce a sus usuarios y sabe cuáles son los usuarios que a lo mejor van a ser más accesibles o que se van a prestar más a cambiar de sistema, y sabe qué usuarios son a lo mejor los que son un poquito más renuentes a los cambios. Y ahí, pues bueno, dependiendo del nivel de esos tipos de usuarios, o los puede tratar directamente a nivel interno y tratar con ellos y explicarles pros, contras y para qué es la implementación del sistema, o en ocasiones pueden llegar a tener un departamento interno para este tema de la resistencia al cambio. Y a ese departamento interno pues tendría que llevar todo ese control pues con los usuarios, de pues explicarles cuál es la finalidad de cambiar el sistema, en qué les va a convenir y pues todo eso. Pero eso, digamos, sería como a nivel interno del cliente. Ahora, viéndolo desde el lado del partner, ahí también depende mucho de la chamba de los consultores, y yo creo que va por el tema de darle seguridad al usuario, primero de que está llegando alguien que sabe, que conoce del módulo, del tema, y también de su labor, entre comillas, no de convencimiento, sino de mostrarle que la herramienta va a llegar a solucionarle algún tipo de problemas. Que a lo mejor lo que hacía antes en 10 pasos, a lo mejor lo va a hacer en 5. O si a lo mejor hay un tema que antes lo hacía en 2 pasos, ahora lo va a hacer en 4, pero explicarle las ventajas de que le va a funcionar tener ese cambio. Entonces, digamos, él tiene que también la experiencia del consultor de cómo puede sobrellevar ese tema y guiar al usuario a que vea las bondades en que va a convenirle hacer ese cambio de sistema. Hay algo que yo siempre menciono, porque todo el mundo piensa que un RP va a llegar a quitar trabajo. No siempre. Y a veces llega a crear más trabajo. Más trabajo, ¿por qué? Porque el RP, me va a dar paso a paso lo que estoy gastando, invirtiendo, cobrando, pagando, vendiendo. Ok, eso implica más trabajo porque hay que registrar todas esas operaciones. Y eso puede afectar a un usuario en que antes hacía 2 pasos y ahora hace 4. Antes llenaba 5 documentos, ahora tiene que hacer 20. Y eso es la realidad, no es de que trabajes menos, trabajas más porque tienes acceso a más datos, a más información, y eso causa que los usuarios, ahora tengo que trabajar más, ahora tengo que llenar más campos, ahora tengo que hacer esto. Es que creo que ahí también va mucho el tema de, a veces no son claros con el usuario y no le explican que el sistema no es para el usuario, el sistema es para la empresa. Es que es el primer punto, yo creo. Cuando se hace una venta de un RP, ¿quién es el que compra? Compra una persona que es capaz de tomar una decisión. Compra una persona que está viendo un problema de empresa. Yo no estoy comprando un RP para que mis usuarios trabajen más o menos. Yo estoy comprando un RP porque quiero tener una solución a futuro para mi empresa. Digámoslo fríamente, el usuario pasa a segundo plano. Ahora, ¿cómo le hace saber el sponsor, el que compra, a sus empleados, los usuarios, que realmente no son tan importantes o que su trabajo va a aumentar porque yo quiero crecer como empresa? ¿Cómo lo harías? O sea, estoy poniendo el ejemplo sí muy extremo, pero lo vimos con un cliente. Oye, es que yo quiero el sistema estándar, si el usuario te pide algo para facilitar su trabajo, vienes conmigo porque yo no le voy a facilitar su trabajo, para eso le pago, para que lo haga. Bueno, es que ya entrar en la parte de tratar la resistencia al cambio realmente te está haciendo un poquito más allá, o bueno, tienes que traer a la mesa habilidades más allá de tu conocimiento del sector,
del proceso, de la empresa, sino traer un poquito más, tanto interno como externo, de soft skills que te permitan comunicar mejor y tratar o identificar a los usuarios y poder colaborar en conjunto. Definitivamente no es como que al interno lo manejas y nosotros como consultores hacemos otra parte. No, porque puede ser que tú al interno en una sesión digas, viene esto y tenemos que hacerlo y bla, bla, bla. Pero eso no va a evitar que cuando el consultor esté uno a uno con el usuario frustrado saque o empiece a poner stopper y a hacer mucho más lento. Es cierto, el consultor va a tratar de explicarle por qué sí y demás, pero no solamente es eso, también necesita un montón de skills para poder identificar ese tipo de usuarios, porque cada persona que tiene una resistencia al cambio, hay ciertas características psicológicas y de comportamiento que te permiten identificar qué tipo de persona es y por tanto qué tipo de estrategias puedes ocupar para tratar con él. Y eso obviamente está dentro de tu kit de habilidades como consultor que te hacen todavía un mejor consultor, ¿sale? Ya meternos a eso, identificar cuáles son los tipos de personas capaces, ya es otro tema. Pero si son esas características que muchas veces las empresas de consultoría no le dan un seguimiento tan puntual a agregarle a su consultor esas habilidades. Cuando el consultor y el líder de proyecto tiene en su kit normal de conocimientos esas habilidades adicionales y se enfrenta a un esquema de resistencia al cambio muy drástico, a diferentes niveles se pueden acercar a la interna, buscar al sponsor o identificar dentro de todas las personas un sponsor que puede ser el líder del proyecto, puede ser un líder de equipo. Y recordemos que un líder de equipo no siempre tiene una posición de poder, tiene una posición de reconocimiento y de influencia internamente en el equipo. Entonces, dentro de tus habilidades también tienes que ser capaz de identificar a esos sponsors. Y te das cuenta, y estoy seguro que en el día a día te das cuenta cuando tú llegas con un usuario y dices algo y el usuario se emociona y te dice, sí, y se puede hacer esto. Eso es un sponsor. Y puede ser que no sea cabeza de equipo, pero identificar ese tipo de personas, cuando te encuentras a otra difícil, puedes hacer ciertos esquemas o estrategias para que ese sponsor te ayuda a limar asperezas. Y ahorita con lo que comentas dices, no manches, tienes que tener tratamiento psicológico. Casi, o sea, porque es que realmente son un montón de habilidades, fíjate. De las habilidades blandas es comunicación, abordar conversaciones difíciles, identificación y gestión de personas conflictivas, identificación de conflictos y solución de conflictos. Liderazgo de equipo, liderazgo internship, que es prácticamente tú como consultor ser líder de tu equipo, pero también puedes llegar a fungir como líder del equipo del cliente, ¿sale? Colaboración, pensamiento estratégico y resolución de problemas. O sea, todas esas 10 habilidades, cuando te las empaquetan como parte de tu kit de habilidades, aparte de todo tu expertise en la herramienta, en procesos, en sectores, en diferentes cosas, te hacen un mejor consultor. Entonces, cuando llegas a enfrentarse a ese tipo de usuarios, ya tienes con qué. Sin embargo, ¿cuántos consultores realmente tienen eso? ¿Cuántas empresas como partners se preocupan por potenciar ese tipo de cosas? Son pocas, no digo que no haya. No, claro que son sí, pocas, son claro pocas. que hay. Pero ahora, eso es del lado del partner. Del lado del cliente, yo como comprador de una herramienta, que sé que va a hacer que, y debo de entenderlo así, sé que mis usuarios van a trabajar más, sé que voy a complicar en un momento dado el trabajo durante la implementación, porque tengo que trabajar en 2 sistemas, el actual y el próximo. Tengo que establecer también una estrategia de matización de problemas, de cómo le hacemos para que la gente pueda hacer los 2 trabajos, en qué les ayudo, qué cosas les tengo que enseñar, en qué los debo de capacitar, para que también entiendan ese cambio. Bueno, a la interna realmente todo empieza con el estilo de leadership que llegues a tener. El leadership, el sponsor y quien va a gestionar el proyecto. Por ejemplo, si la empresa, su tipo de liderazgo es impositivo, es decir, a ver, viene esto y se hace, y no hay discusión, y muchas veces funciona.
Sí, ahora su liderazgo La gran mayoría. es más comprensivo, de decir, ok, estamos haciendo partícipe a las personas de la decisión. Estamos haciendo esto porque nuestros objetivos es llegar acá, y para llegar acá necesitamos cubrir estos gaps que ya deben de sabernos. Para hacerlo vamos a implementar esta herramienta que puede implicar todo esto otro, ¿sale? Entonces, si el liderazgo es inclusivo de ese otro tipo, entonces la estrategia a la interna es diferente. Pero en el liderazgo impositivo puedes generar problemas de resistencia peores. Claro. Pero la imposición siempre va a venir. O sea, ¿qué es lo que haces? Escalas, vienen y lo calman. Por eso es que realmente ahí es una colaboración más consultor o colaboradores internos. Por eso tú como consultor, cuando empiezas un proyecto, uno, o sobre todo el líder del equipo, una de sus labores principales es identificar a los sponsors del lado del cliente, a los tomadores o de jerarquía del lado del cliente, y si es posible empezar a identificar las diferentes personalidades de los líderes de equipos internos para saber cómo tienes que abordar cada conversación, cada presentación. Por ejemplo, si tú identificas que del lado del cliente tienes solamente un sponsor el cual es ausente, es decir, viene, te empujó y se olvida y te deja el resto. Bueno, pues te toca identificar quiénes son los roles de poder, es decir, las personas que pueden llegar a escalar y ellos pueden venir y no tal vez dar un manotazo, pero sí poner orden. Pero lo que estás diciendo ahí es, tú como consultor externo a una empresa tienes que ir a buscar eso. Sí. Yo pienso también que como cliente tienes que también buscar eso. O sea, Claro. yo como cliente tendría que poner, ok, ¿quiénes son los usuarios? Pero Y es que yo sí. conozco, dices tú, yo conozco a mis usuarios. ¿A quiénes puedo emocionar? ¿A quiénes les puedo vender que sean partícipes de esto para que me ayuden a hacer lo demás? Eso es parte también de su trabajo de ellos, porque Claro. no se trata de... Eso es cultura empresarial y realmente estamos hablando, nosotros a veces conocemos la cultura empresarial de nuestros clientes, a veces no, pero siempre como no sabemos qué nos vamos a encontrar, parte, y digo, no todos los consultores, para eso están los líderes de equipos y estrategas, que son los encargados de identificar. Y una vez eso se identifica, puede hacerse la estrategia correcta de comunicación, porque siempre para que la implementación sea o aumente su tasa de éxito, necesitamos de ambas partes. Exacto, pero ahí viene el punto, o sea, no se trata nada más de que el partner, el consultor trabaje en esto, No. se trata de que también del otro lado tiene que haber un par, tiene que haber alguien que haga ese trabajo. Ahorita mencionaste, el sponsor llegó, ahí les dejo esto y yo me echo a correr y después arréglense. Y le deja todo el problema al partner, y no debe de ser así. O sea, un cliente tiene que trabajar con el partner para buscar un éxito. Si tratamos de que todo esto, o sea, oye, si la implementación fue un éxito, ¡qué bien! Gracias, partner. La implementación fue un fracaso. Partner, yo te pagué, me devuelves el dinero. Pero ¿qué parte no está tomando el cliente como propia? Él tiene parte de la culpa o parte de la razón de éxito. Eso es algo que creo que debe de entenderlo el cliente. Nosotros hemos tenido partners, hemos estado en partners con proyectos donde nos hemos encontrado con cosas. Ha habido usuarios que por más que no quieran participar, que no quieran trabajar, no los pudimos mover. Y era de, hazles un desarrollo para que no se equivoquen. Uy, ya se equivocó. Bueno, métele otro candado y otro candado y otro candado. Ya sabes de quién hablo. Y no pudimos moverlo y fue un problema de proyecto bastante grande, porque hasta en el arranque nos afectó. Y porque no había una predisposición de sus jefes para cambiarlo, ¿no? Es que fíjate que también, por lo menos a mí me ha tocado ver que muchas veces llegamos hasta esos extremos, porque del lado de consultoría muchas veces decimos, bueno, es que entre menos afectemos o nos veamos incisivos con el cliente es mejor. Es decir, no, en algunas ocasiones no se tiene la cultura... Estrategia que dice. Exactamente, como que no se tiene la cultura de que, a ver, estoy identificando este usuario que me dices, hay que hacer a ver, espera, debe haber una posición y tienes que tener identificado a alguien a la interna con quien sentarte y exponer el tema, puesto que tú no puedes imponer,
tú eres la persona que está dando la solución, pero posiblemente como parte de la solución, si del lado del cliente no se han percatado o no se tiene la cultura empresarial adecuada, pero tú sí la tienes, entonces puedes aportar valor o agregar valor al alcanzar a la persona que ya tenga identificada, sentarte y exponer y buscar las mejores formas de implementar. Pero eso es un mundo ideal. Sí, al final, digo, se escucha muy ideal, digo, pero realmente digo, en el camino que he estado yo, digo, he aplicado muchas cosas de las que dicen, y no es porque, haz de cuenta, me las enseñaron, ¿no? Vas aplicando un poco el feeling, como dices, vas viendo el sponsor y me tengo que acercar porque él toma decisiones, y empiezas a hacer como que cuando vas creciendo, ¿no? Vas empezando a tratar a la gente, ¿no? Que como comentaba ahorita, pues, oye, párame, escucha, porque realmente tienes que trabajar en eso en tus consultores, ¿no? Porque al final son tu cara ante el cliente, y eso es lo que te puede ayudar a sacar un proyecto adelante, ¿no? Y como dicen, también hay otro lado de lo que es el cliente, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, hablan de resistencia al cambio y muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, el sponsor o el dueño del proyecto dice, es tu responsabilidad, yo me olvido y ahí ve que funcione, ¿no? Y al final a lo mejor no están preparados, digo, al final yo creo que más que eso, como que una empresa antes de tomar una decisión para tomar un ERP, tiene que trabajar en algo internamente para, como dices, comunicar a los usuarios que van a hacer eso, ¿no? Y que porque es tan importante para la empresa, ¿no? Y que necesitan su compromiso, ¿no? Porque a mí me han tocado, por ejemplo, proyectos que sí, o sea, al final hay gente que está comprometida, los usuarios clave están comprometidos con el proceso y te ayudan, ¿no? Que no te voy a negar que va a haber conflictos, ¿no? Porque no todo un mundo acepta y todo eso, ¿no? Pero al final es llegar a un punto medio y sacar adelante el proyecto. Pero hay ocasiones en que no, o sea, al final se dejan y al final terminan pidiendo 1000 cosas y era la parte que decías, oye, es que hay una estrategia. O sea, realmente los partners tienen una estrategia, o ¿sabes qué? Yo tengo mi metodología de implementación y esa es esa parte. Es que nuevamente sería debería, porque por ejemplo, en mi caso, toda esa formación o diferentes puntos de soft skills que mencioné fueron porque todos los consultores de esa empresa era una obligación tenerlo, o sea, no era opcional, era dentro, era como parte de tu formación y tus hitos para lograr ciertas skills y poder avanzar en tu carrera profesional. Estás hablando de un plan de carrera del lado de consultor y decir, ok, eres un especialista en esta herramienta, muy bien, posiblemente como especialista te toque trabajar tras bambalinas configurando, atendiendo soporte, donde no tienes una interacción directamente con el cliente, ni con implementaciones, ni con ventas, ni con seguimiento. Pero si tú quieres avanzar, necesitas salir de allí y empezar a acercar al cliente. Ok, si te vas a acercar al cliente, tú como empresa consultora, si ya tienes la cultura empresarial suficientemente madura, dices, ok, yo tengo que preparar a este recurso o irlo acompañando para que llegue allá. ¿Cómo? Los diferentes cursos y además un mentoring para decir, ok, a ver, vamos juntos y te voy acompañando. ¿Cuántas empresas haces? Es que ¿cuántos partners aquí en México haces? Es que ahí vamos a un tema específico. Sé de que estás hablando y al final toda la gente que yo creo que lleva muchos años en esto es porque ha adquirido como que esas habilidades, ¿no? Adelante, Jorge, perdón. No, es que a lo mejor, bueno, tampoco es algo como que todos lo tengan, porque a lo mejor el hecho de que ya lleves mucho tiempo dedicándote sí, porque puedes llevar mucho tiempo dedicándote a cierto giro, en este caso tema de consultoría, y a lo mejor no se les da, y no lo adquirieron, y a lo mejor no les preocupó para adquirirlas. Que a lo mejor de ahí también tomaría otro tema que a lo mejor lo podemos ver a detalle, es realmente las consultoras o lo que son partners o todos los que se dedican al tema de servicio o soporte con cliente, realmente cuánto tiempo le dedican a capacitar a su gente y qué tipo de capacitaciones, no solamente técnicas, de esta parte de las diferentes habilidades que pueden llegar a requerir, realmente qué partners tienen planes de carreras. Entonces, ahí son como que muchos temas que, digamos, tanto del lado del partner deben tener en cuenta, porque en ocasiones dicen, bueno, ya tengo mi consultor, ya tiene 15, 20 años de experiencia, yo supondría que no solo habló, pero tiene 15, 20 años. Yo supondría que lo que pasa es que construyen sus habilidades, como dijo Mar, vas fojeando, te vas aprendiendo, instintivamente te vas formando. Obviamente, como vemos, eso es parte de la formación, o sea, parte de la empresa como consultora, y también
como cliente, si llegas a encontrarte un cliente que tiene una cultura similar, posiblemente la resistencia al cambio es inevitable, pero va a ser mucho más fácil el poder encaminarlos a ese nuevo camino que si no se tiene esa cultura empresarial. Obviamente, ¿en qué empresas yo sí he visto esa cultura de formación y solamente en empresas muy grandes? Empresas que invierten en su persona. Mucho. Yo sé de la empresa y a mí no me tocó eso. Entonces hablamos de que ya no depende solamente de la empresa, depende también internamente cómo está la estructura. Escucha muy padre, dices, bueno. Sí, es que también depende mucho del liderazgo. Ahí también me gustaría a lo mejor dejar como un tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese usuario que tiene la resistencia al cambio no es el líder del proyecto, pero digamos por el tiempo, la antigüedad que tiene la empresa y a lo mejor por el tipo de información que maneja, tiene cierto, entre comillas, poder dentro de la empresa? Fijo. Es un activo fijo que ya tiene cierto poder de decisión o que puede tener cierta comunicación con ciertas personas y que en ocasiones por esa persona en específico el proyecto Puede influenciar de manera que te tire. y ahí estrategias, comunicación Hacen- del lado del cliente no hay un Ahí par va. que te pueda Tuvimos gestionar una esa parte. implementación. Creo- El área de contabilidad no estaba de acuerdo porque manejaba Aspelcoy. Todo funcionaba, todo estaba bien, pero por un solo usuario el proyecto se tiró, completito, después de meses. Todo funcionaba, menos que no le gustaba, pero por ser la persona que lleva años, bla, bla, ¿cómo controlas eso? De entrada, durante la implementación sí hubo roces, Ujú. y sin embargo todo se configuró y funcionó. Y al final, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Y qué dijo el dueño? ¿Sabes qué? Va para atrás, regrésame mi dinero. Ahí arriba de esta persona solamente estaba el dueño. Exacto. Entonces, Mi estrategia. ahí, por mucha estrategia que metieras, No. porque se metió, no funcionó al se final. buscó Entonces, muchas formas. yo pienso, en esa ocasión, en ese tema en específico para esa empresa, Ha sido el yo único siento caso. que no estaba madura todavía Creo que ha sido el para único caso cambiar que la solución. Sí, bueno, lo que pasa es que hace un rato también les mencionaba que identificar ciertas personas que pueden no tener una posición de poder, pero sí influencia. Tanta influencia como para hacer lo que acabas de mencionar. Ujú. Entonces, si realmente dentro del equipo que llegue a implementar, no estoy hablando del consultor, habitualmente eso lo hace alguien arriba. Un delivery manager, un PM, un Debería. Debería. No, Debería. Debería. Porque normalmente ya cuando estás en proceso de implementación No se son los presenta. que menos interacción tienen con Realmente, los como usuarios. dices, hay una gestión de riesgos que es algo importante. Exacto. Gestión de riesgos. Es que nuevamente, si damos todo estamos cayendo Esto sobra. a cultura empresarial. O sea, cultura empresarial, cómo preparar ambas tus recursos. empresas, Sí, de ambas empresas. de ambas partes. Sí. O sea, si tú como consultor tienes una buena cultura empresarial y preparas a tu gente va a llegar preparada y puede llegar a encontrarse una empresa que no tenga la misma cultura y tratar de acomodar o llevar mejor. O al revés, tú cuando eres un cliente tienes una cultura empresarial y buscas un partner que se ciña a esa cultura, que sea similar o que sea compatible. Entonces hay una serie de entrevistas, hay una serie de pruebas donde como cliente ves si la cultura de tu partner es compatible con la tuya y entonces los equipos van a hacer un match. Entonces Claro. escogen el más barato. No, inclusive no, hay empresas que no tan solo evalúan esas, sino hay empresas que tienen ciertos lineamientos cuando son de cierto sector o llegan a comercializar ciertos productos y son de ciertos países, tienen lineamientos en donde está prohibido hacer negocios con empresas que tengan relaciones con algunos países listados en ciertas cosas o con ciertas personas o con ciertos estados o con ciertos rubros. Entonces, antes de celebrar un contrato, ese tipo de empresas hacen una evaluación muy exhaustiva para ver si el cliente está dentro de lo que puede permitirse. O sea, hasta ese nivel puede llegar a Reducen pasar. su nivel, ¿no? Para, bueno, su nivel de selección. Sí. Lo que contamos, las empresas que cuando están en proceso de selección te piden entrevistas con los consultores para ver qué nivel de conocimiento tienen, cómo se exponen y también pues ahí como tener cierta identificación de cómo es el consultor a nivel
a lo mejor un poquito ya más personal y ver si les va a funcionar para el proyecto. Ok, entonces bajo ese esquema yo como empresa consultora debo de invertir más en ese tipo de soft skills. Como cliente debo de preparar a mi equipo, pero primero prepararme yo como sponsor, dueño, tomador de decisión, buscar una persona o varias personas que me ayuden a bajar todo eso a los usuarios de manera que se conviertan en ayudantes del proyecto. Porque puedes emocionar a un usuario y puedes decirle, mira, va a ser, y te va a ayudar muchísimo. Pero va a haber algunas manzanas podridas. Es que roces es imposible de obtener. O sea, inclusive hasta alguien que sea un sponsor va a llegar un momento en que va a tener roce y no le va a gustar algo. Que digo, va a ser mucho más fácil limar asperezas o pasar ese tema porque es un sponsor. Ahora imagínate si con un sponsor que está empujando el proyecto lo puedes llegar a tener un usuario con cierta posición de influencia que esté completamente en contra, va a pasar lo que acabas de mencionar. Ahora, aquí hay algo también que yo quiero meter dentro de la temática. Para mí, parte de esta control de gestión del cambio, a veces se da por malos entendidos esos roces. A veces se da porque yo pedí una cosa y tú entendiste otra. Y al final el programador entregó otra distinta, ¿no? Ya sabemos el chiste. ¿Cuál es el punto? Yo siempre he dicho que debemos de poner un documento todo. Cómo está y cómo tiene que quedar. Y que se dé el tiempo para leerlo, que se dé el tiempo, porque de esa manera un usuario problemático va a tener que autorizar ese documento. Después no va a poder decir que no. Porque lo autorizó. Sí. Se han dado casos, no digo que no. Sí, claro que sí. Claro que se claro que es que no sabía lo que estaba diciendo. No. Firmado. Ajá, pero ahí te va. Sí, es mi firma, pero eso es mentira. No te entendí. Exacto. Entonces, Pero la idea aquí es, ok, yo no tengo ningún problema en cambiarlo otra vez, pero tú habías pedido algo y eso ya se cumplió. ¿Quieres que hagamos el cambio? No pasa nada, te va a costar tanto. y empieza el ruso. Y ya empieza el roce, pero otro roce como otros. pero al final tienes un punto ya de negociación. Yo lo que digo es que tienes un documento que te da un punto de negociación que puede minimizar esa resistencia al cambio. En algunos casos, no digo en todos, no es la panacea, pero para mi gusto esa documentación es importante. Recuerdan que cuando se tiene un kickoff en un proyecto, uno de los slides siempre es el equipo del lado del consultor y el equipo del lado del cliente, y se identifican con roles y nombres y demás. Sí. Allí ese es un punto muy importante de mapeo, y es un punto en donde lo pasamos muy rápido y deberíamos posiblemente, si no en esa sesión, sí en una segunda, acercarse un poquito más a emparentar, puesto que puede ser que las personas que estén nombradas allí no sean las personas ideales que me van a ayudar como sponsors o como gestiones para ese tipo de ¿Saben cuál es la responsabilidad que tiene? Exacto, eso es lo que yo estaba pensando ahorita, lo que dice Mar. A ver, yo soy el power user del área de crédito y cobranza y me nombran así en el kickoff. Mi primer pensamiento va a ser, ¿y qué demonios tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol dentro del proyecto? Entonces siento que no es el hecho de nombrar gente, sino de enseñarle qué es lo que tiene que hacer, cómo va a participar en el proyecto y su valor dentro del proyecto. ¿Ves cómo que hay leadership, comunicación? Sí, porque, oye, es que tú tienes que entregar todos los saldos de los clientes. Ok, eso es un Excel. Y entonces, ¿por qué me lo exigen? ¿Por qué me exigen trabajo y bla, bla? ¿Qué tan importante es mi trabajo para el proyecto? No me lo dicen jamás. Entonces, yo no sé cuánto valgo para el proyecto. No me siento valuado. Exacto, eso es muy importante. Eso es algo muy, muy importante, porque muchas veces el usuario dice, me piden cosas, para mí es más trabajo nada más. Es más trabajo y me pagan lo mismo. Me voy más tarde, termino más cansado, me recibo posiblemente más llamadas de atención, y ahora no solamente de mi jefe, sino del consultor que me está diciendo que no le entendí cómo llenar esa plantilla y por eso no pueden avanzar, y ya me escalaron porque entonces como yo no entregué a tiempo, eso se atrasó y eso le va a costar al proyecto tantas horas de consultor y yo ya imagínate. Entonces, si tú no le dices a la persona, y eso es un punto de psicología, yo creo, es tu trabajo es válido, tu trabajo importa,
yo quiero que me ayudes con esto porque esto nos va a lograr hacer esto. Explicarle al usuario para qué demonios lo queremos y no nosotros, porque al fin y al cabo yo como consultor externo es un medio para llegar a un fin, pero como parte interna de una empresa es un colaborador de la empresa que me va a permitir tener una utilidad o tener un mejor margen o crecer. Entonces tengo que hacerle saber eso al usuario. Claro. Porque si no, no se siente valorado su trabajo y caemos en todo eso. Lógicamente, eso no es trabajo de nosotros como consultores, eso es un trabajo interno del cliente. Claro, exactamente, pero en ese mapeo puede darse ese acercamiento y obviamente saber identificar si tenemos a las personas adecuadas, porque nosotros tal vez ahorita mencionarlo nos parecería soso, hasta tonto decir, ay, nada más porque le vas a decir a alguien, oye, mira, es que tu trabajo es importante porque va a cambiar. Y realmente sí pasa. El hecho de que tú llegues a una persona y digas, mira, es importante porque si tú te tomas el tiempo de especificar y llenarlo correctamente, puedes afectar este número de demás, pero también ten la confianza de que si en el momento que tomaste la capacitación del llenado, no sé, por las prisas, porque tenías otras cosas, no notaste, ten la confianza de acercarte nuevamente a preguntar tanto al líder interno o al consultor. Porque muchas veces no se le dice y dice, oye, dámelo, ya, te estás atrasando. No, y posiblemente, ¿y cómo lleno este campo? Y tal vez otros, pues es súper sencillo, no manches, es un número allí. Sí, pero pasa. Entonces, ese cambio de cómo lo comunica, posiblemente internamente, puede hacer esa switch. Que ahí hablemos un poco de la situación de los usuarios. Digo que al final eso es todo bien en la metodología. Sí, pero por ejemplo, ya ayer me encontré con él. Oye, este dato está mal. Pues sí, corrígelo. Pero es que fue parte de las cargas en volumen. Yo no recuerdo que me hubiera equivocado porque aquí tengo mis archivos, pero pues, con todo gusto lo puedo hacer el fin de semana, ahorita estoy ocupado. Pero te va a llevar 10 minutos. Si le das clic F8, clic F8, clic F8. Oye, pero es que son un montón de registros, son 211. No, 111, son 222 clics. O teclazos. Entonces, ves un usuario resistente porque es que es tu trabajo, no el mío. Y sin embargo, el usuario que tenía que realizar el trabajo, oye, ¿cómo lo hago? Ah, haces esto, ok. Y luego al rato, oye, ¿qué es esto? Y es que nos dijo y que bla, 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 y que si no el fin de semana, y el otro, hey, sí, yo ya acabé, me tardé 5 minutos. Un usuario participa, el otro pone peros. El problema del usuario que participa es que es el de abajo y el que pone peros es uno de los jefes. Entonces dices tú, ups, ¿qué hago, no? Entonces, yo siento que a veces caminamos como que en algo que nos puede, si nos vamos por un lado, nos va mal, si nos vamos por el otro también, más caminas. Es que el hecho, el menos peor. Es que de por sí, algo que debemos de tener muy, muy consciente es que ya al llegar a ese punto realmente no tratamos con procesos, con flujos, con funcionalidades, tratamos con personas. Y entonces al momento de tratar con personas, cada persona es completamente distinta a las otras. Es por eso que es muy importante tener ese kit de soft skill, que sería genial traerlas con nosotros y que del lado del cliente también las tuvieran. Pero tenemos que tener muy consciente el hecho de que estamos tratando con personas. Entonces, desde un punto de vista, parte del proceso de implementación como cliente, aparte de comprar el RP y hacer todo lo que hemos platicado, es contratar, si no tienes, contratar a una persona que te ayude con todo esto. Se prepara al equipo antes de... Sí, preparar al equipo. Importante. Así es. O sea, al final es una industria de servicio. A mí me da mucha risa cuando, es el proyecto Código Azul y el proyecto no sé qué, pero es parte de la cultura interna de una empresa para llevar adelante. Y cuando lo hacen de esa manera, el nivel de compromiso de los usuarios sube y te encuentras un poquito menos, o los usuarios más resistentes como que van como a la hora, porque se crea una ola interna, es decir, que nombran el proyecto, nombran la fase, tienen tasas. Exacto. Eso cambia muchísimo. Estoy seguro que ustedes han tenido algunas experiencias donde se hace eso y la implementación es un poquito más llevadera que en una donde están muy ocupados, tienen mucha carga de trabajo, el usuario ya de entrada te vienes de como a 3 metros y ya te puso una carota. No hay ese, ¿cómo se llama? Spirit de Corps. O sea, ese espíritu de equipo. De equipo es. Porque no se le puso
nombre al proyecto. A mí en lo personal me da mucha risa cuando, y el proyecto Claro. va a ser el proyecto tal. Es que como le dije Pero hace rato, tiene una razón. son cosas que para otros al decirlos aquí como decir, no manches, qué risa, ¿no? Pero realmente hace un cambio. Digo, cuando lo implementas ahora es parte de, sí hay como ese juego interno psicológico que te hace cambiar un poquito la mentalidad. Algo que he visto, Solo se suben. Sí, Algo importante. algo que he visto últimamente. Exacto. El otro día estaba buscando. Es yo ahí- parte de. Yo estaba buscando imágenes para algunas cosas que voy a hacer. Y en eso me encontré fotos de algunas personas en los kickoffs, ¿no? Y están ahí parados y todo, el equipo. Pero siento que hay una integración, y digo, no, yo digo que está bien que se haga ese tipo de cosas. Tal vez creo que sigue siendo demasiado cuadrado. Tal vez pienso que les falta algunas pláticas más específicas de, y tú vas a hacer esto, y tu trabajo es importante por esto. No nada más el hecho de llegar a tomar café, pararse y tomarse una foto. Pero sí creo que por ahí van por el buen camino. Faltan más, falta capacitación interna a nivel soft skills, falta mencionar esos soft skills al momento de la firma del contrato y la preparación del kickoff, para que el cliente también entienda su lado y Sí, tal vez muy padre. proporcionarle los medios. Oye, tú no tienes una persona que se encargue de gestión del cambio, ¿por qué no la proponemos? Ya sabemos que iba a ser tanto la hora, pero al fin y al cabo creo que es una inversión que pudiera ser compartida inclusive entre el partner y el cliente, porque a ambos les va a convenir. Va a reducir los costos, va a reducir el índice de fallas, que sigue siendo altísimo. El otro día estaba leyendo que, por ejemplo, en el caso de, me da risa porque es uno de los speech de ventas de cierta persona que conozco, es que Dynamics está soportado y está respaldado por la Marina de Estados Unidos. Imagínate el nivel de seguridad. El proyecto fracasó. No nada más de Dynamics, eran varios RPs, no era uno solo. Cosa rara, y por eso fracasó el libro, porque el hecho de tener varios RPs dentro del mismo negocio, que es la Marina de Estados Unidos, pues como que creo que complicó mucho las cosas, ¿no? Hubieran escogido uno y se acabó. Pero imagínense el índice de fallas, y fueron cientos de millones de dólares. Y eso fue el año pasado. Entonces, hay un índice de fallas muy alto y es por resistencia al cambio, porque el producto puede hacer las cosas, el partner puede desarrollar lo que haga falta, pero muchas veces es la resistencia al cambio del cliente, pero también a veces del partner, por ser tan cuadrado de yo te vendí esto y no me salgo de aquí. Es que esto implicaría una hora que no está calculada. A veces vale más la pena, como platicábamos también hace rato, toma el trabajo de 2 horas, te lo regalo y me quito un problemón y acá llevo 3 semanas sin resolverlo, ¿no? Sí, es que por ejemplo en algunos proyectos esas son tareas de un delivery, de identificar y negociar para esas salidas antes de que se hagan más grandes. Exacto. O incluso hasta antes de negociar, tomar una decisión que a lo mejor es, como comentas, un costo interno que te va a impactar menos que tener que llegar a un punto de negociación y que eso a lo mejor puede terminar complicando el proyecto. Y como cliente también es analizar un costo interno, porque yo lo que les decía, oye, es que es tu culpa, ok, lo hago el fin de semana, entonces retraso las pruebas 2 días. Al final el que estoy afectando es al cliente. Entonces el cliente tendría que evaluarlo. Espero que lo haga Francisco o lo hago yo internamente con un recurso. ¿Y cuánto se va a tardar? 5 minutos, perfecto. Entonces la relación costo-beneficio, aunque no es realmente tanto dinero, son 2 días de pruebas que se están retrasando. Entonces ese tipo de costos también tiene que analizarlos el cliente. Claro. Entonces yo por eso digo, tener un área de gestión del cambio dentro de todos los partners, cuando venden un proyecto, ofrecer ese servicio. Sería un buen negocio, porque al fin y al cabo no lo vas a cobrar a la hora de consultoría, tal vez, puedes cobrarle un 50% o un 60% del costo de la Sí, pero ahí- consultoría, pero ¿cuánto le ahorra a ambas empresas? Claro, nada más hay que ver cómo sería la adopción o la aceptación, puesto que posiblemente el cliente lo vea como me estás tratando de vender más de lo que ya te voy a pagar. Yo creo que, digo, aparte de meter esa parte, digo, al final dentro de cuando empiezas el proyecto, como tú dices, la identificación es muy importante. Porque al final, si tú sabes que es usuario, pues tienes que levantar la mano, oye, me está complicando, vamos a tener estos temas.
volvió a la parte de los riesgos, ¿no? Que al final, ¿sabes qué? Pues esto me está generando un problema que me puede generar un retraso y a lo mejor te lo voy a estimar en tantas horas y todo esto. En este caso no lo pongas como un extra, mételo al proyecto. Como de parte al final, de ¿sí? repente... digo, Y eso será un diferenciador, eso será un diferenciador entre partners. Y muy probablemente lo que hemos mencionado ahorita, tal vez en la práctica de ERA ya lo hacemos, simplemente hoy le empezamos a poner tal vez un poquito de nombres. Pues más bien lo hacemos, pero lo hacemos de una forma no tan profesional porque no estamos tan preparados en esos temas. Digo, ya sabes, últimamente, certifícate en esos soft skills. Oye, es que a qué hora se va a certificar el consultor. Pues tienes que dedicarle por lo menos un 10% del tiempo Claro, a la capacitación interna. Muchos partners no lo permiten y dicen capacítate fuera de tu horario de trabajo. Pues no va por ahí, ¿no? Es parte del trabajo. Sí, porque al fin y al cabo son herramientas, es valor que le estás dando a tu consultor. Digo, 10% de tu tiempo son 4 horas a la semana, tampoco es de que, le vas a dedicar tanto tiempo. Claro. O sea, eso es algo que debemos de tomar. Y yo pienso tal vez que bajo ese esquema, si pones una persona encargada de gestión del cambio en un proyecto, el kick-off, normalmente la metodología de la que hablas, dice, se hace el kick-off y luego viene una demo estándar y a partir de ahí empieza el análisis y los feedback. Es lo que dice la metodología Schoenstatt. Antes de ese análisis y después del kick-off, meter ahí sesiones de sensibilización y preparación del cambio. ¿Cuánto tiempo? ¿Les parece bien? 2, 3 sesiones de 2 horas donde se pongan a los usuarios, se les explique cómo van a contribuir a la implementación, no qué les va a costar, cómo van a contribuir a esa implementación. El lenguaje importa. Sí, no es lo mismo que te digan, vas a entrar al proyecto, estas son tus responsabilidades, a que, bueno, como nos ha tocado últimamente en algunos proyectos, se les dio la oportunidad de ser parte o formar parte de este proyecto. Y ahí hemos visto como que los usuarios... más bien falta comunicación, porque al final es comunicación, pero también el tono. Falta informarle a los usuarios eso y integrarlos a comunicarles cuál es lo que se está buscando en cada una de las etapas del proceso, porque al final luego el único que conoce es el líder del proyecto del otro lado. A lo mejor no lo tiene claro y como equipo de consultoría lo tenemos claro, pero a lo mejor los usuarios no. Pero empiezan a decir, oye, es que me estás pidiendo esto, ¿cuándo voy a hacer mi chamba? Y empiezan a... Yo lo que haría aquí, primero, no pondría te estoy dando la oportunidad de trabajar aquí, porque no me estás haciendo un favor, al fin y al cabo te pago y tú me das un servicio y trabajas en la empresa por una razón. O sea, yo lo vería desde el punto de vista de, la empresa está entrando en un cambio para mejorar ciertas operaciones. ¿Cuáles operaciones? ¿Qué esperamos de esto? Incrementos en utilidades, disminución en costos, bla, bla, bla. Lo que queremos es tener mayores utilidades, poder crecer y que ustedes y nosotros tengamos trabajo durante más años. Eso es un punto muy especial. La otra es, ahora sí, ¿qué es lo que esperamos de cada uno de ustedes? Porque vale su trabajo. Por ejemplo, tú que eres gestión de crédito y cobranza, tú llevas tu cartera de una manera, queremos que la lleves y que disminuyan nuestros días cartera de esta manera, con la ayuda de la herramienta, pero tu información y tu proceso de trabajo es muy importante. Queremos que lo des para ver qué mejoras tienes y qué puntos. O sea, es comunicación, pero no hacerlo sentir al usuario de te estoy dando la oportunidad. Tampoco es vas a tener que hacerlo porque... Bueno, es que nuevamente es comunicación, porque ya si empezamos a bajar, ya caeríamos en detectar los estilos de comunicaciones con base al usuario con el que estamos tratando. Por eso no puede ser un consultor. Por eso tiene que ser una persona específica para eso. Claro, definitivamente esa es la mejor opción, pero todos los integrantes deberían tener en mayor o menor medida ciertas habilidades que permitieran ayudar, no hacerlo todo. Ajá, definitivamente, como sabemos, entre más especializados estés en un área, mejor eres. Definitivamente, si tienes a alguien específicamente para esa gestión de cambio, los resultados van a ser mejores. Ahora, ¿no necesitas que sepa del RP? No. Porque nuevamente, como hace rato lo comentamos, ya a este nivel estás tratando con personas, ya no son procesos, ya no son conocimientos, ya no son hard skills. Bueno, pero va a aprender un poquito de qué hace cada área, cada departamento, por la interacción, para poder
hablar su lenguaje. Claro, esas son estudios de comunicación, pero inclusive a nosotros estoy seguro que nos ha pasado que si nos convivimos muchos con ciertas personas, no sé, contadores o de bolsa o demás, empezamos a aprender Muchos lenguajes. Yo hablo contador, hablo cobrador, Exacto. hablo vendedor. Entonces, son habilidades que se van adquiriendo. Lo mismo pasaría con esa persona. No tiene que ser especialista, pero por la interacción va a empezar a adquirirla. Y deben que ser una persona de buen trato, no puede ser cualquier persona. O sea, Claro. tendríamos que ver a alguien que tenga Mucha empatía. mucha empatía, mucha... Resiliencia, Exacto. mucha resiliencia. Sí, porque no puede dejarse vencer a la primera por un no. Así es. Y eso pasa Malos mucho. tratos. Vale, pues entonces, para ir cerrando el tema es... ¿Hay resistencia al cambio en los proyectos? Siempre. Siempre. Siempre hay resistencia al cambio. ¿De quién puede llegar eso? La mayor parte de las veces llega de los usuarios finales. Ujú. Que el problema es de que si ese usuario es resistente al cambio y además es influencer dentro de su departamento, te puede bloquear todo el departamento. Entonces tienes que buscar un sponsor, que es un sponsor, alguien que está de acuerdo con el proyecto, que le costó el proyecto, o alguien que confía y cree en el proyecto, Ujú. para contrarrestar. El mejor punto sería que ese negativo convertirlo en positivo. Eso sería el punto. Claro, ¿Cómo sería lo mejor. haces? Soft skills que puedes darle al consultor, o tener una persona especialista en ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa es más? Digo, hablabas de capacitación interna para tomar esos soft skills como partner. Y como Que cliente seamos también, lados, digo, ¿no? eso es- Clientes y partners, ¿no? sí, porque habitualmente las recomendaciones las damos para los clientes. Entonces, como cliente sería bueno tener, inclusive eso que mencionaste es como alguien de gestor de cambio en los clientes, o empezar a dotar a ciertas posiciones con las capacitaciones de soft skill para desempeñar mejor su trabajo. Y esta vez la recomendación también puede ser extensible a partners. Digo, al final un proyecto no es como que... Hay muchas versiones o entendimiento que tiene un cliente cuando compra un proyecto, ¿no? Por ejemplo, te dicen, sabes que yo estoy contratándote a ti, empresa consultora, porque tú eres el experto en hacer el proyecto, ¿no? Entonces realmente mucha parte de que salga un proyecto viene de parte de la empresa consultora que tiene que echarlo a andar. Ujú. Y entendemos que tienen que resistencia al cambio de los usuarios y todo eso, ¿no? Pero al final la parte de consultoría tiene que aportar un plus, porque al final a la parte de consultora le interesa que salga el proyecto, Claro. más que al cliente, ¿no? Entonces al final hay veces, por ejemplo, que llegan esos temas en que al final tienes que negociar, ¿no? Y dentro de lo que es el mismo proyecto, y ahí viene como que el tema de la estrategia, ¿no? Que al final depende, digo, a mí me ha tocado de repente en un momento de mi vida, yo como que entraba, jugaba, pero al final yo comunicaba la estrategia que tenía a lo mejor la dirección, ¿no? Hay veces que nada más estás esperando y realmente ponen cierta estrategia, pero al final no es la más adecuada, ¿no? Entonces hay muchas cosas que van dentro del proyecto, pero al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando estás en un proyecto, al final el proyecto se vuelve como que un solo equipo de trabajo Ujú. para poder sacar adelante el proyecto. Sí. No es de que hoy es que el cliente, ¿no? O es que el consultor, ¿no? Es que al final tienes que armar un equipo de trabajo para que, digo, todos estamos participando en el proyecto, y al Ujú. final se tiene que buscar que se llegue a buen Esa término. sinergia, sí. Exactamente. Ahora, aquí hay algo. De esa sinergia a veces te lo dan esas estrategias de ponle nombre al proyecto, hagamos este Eso es lo tipo que de buscas, cosas, integremos a la gente, porque hay que integrar un equipo. Integremos a la gente, vayámonos a comer dentro, un día de análisis, vámonos todos a comer, o les traemos pizzas y aquí todo el mundo comemos. O sea, son cosas que se pueden escuchar tontas, pero crean esa integración. Sí. O sea, el hecho de que un consultor deje de ser el payaso que me atiende y se pone de que sabe mucho, o uno como consultor, es que este usuario siempre dice que no, y la verdad no es que diga que no, es que a lo mejor no está entendiendo. Te das cuenta en esas pláticas a veces. Exacto. Entonces, Como son más informales, se abren un poquito más y te dan
más entendimiento o ese acercamiento para tratar de construir eso que mencionaste. Ahorita en un proyecto que estamos, digamos, en proceso, digamos, en estas sesiones de toma de datos en el Inter, digamos, estamos comiendo junto con los usuarios de cada una de las áreas. Y sí, como dices, en esa plática entre comillas informal, que al principio es un poquito tensa y como que temas... Se va Pues, pasa la sal. Está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿No? Pero poco a poco la conversación como que se va abriendo un poquito más y ya empiezas como a tener un poquito más conversaciones, como dicen, un poquito más íntimas, de conocimiento a nivel de gente, de oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿Cuánto llevas de experiencia? ¿Y te gusta lo que haces? ¿Y qué proyectos te han tocado? Y ya con eso vas abriendo un poquito más y ya, digamos, genera un poquito más como de familiar con la gente. Y yo sí he notado que en las sesiones, en ocasiones, ya los usuarios como que se sueltan un poquito más, claro, y te empiezan a comunicar mejor la información. Ya no están así como que tan tensos a ver qué me van a preguntar o que te ven como un ente externo. El tema Así que es. me dicen es que tú... No, pues sí lo dije. ¿No? Pero no me acuerdo. O sea, empiezas a tratar de generar como que cierto... Confianza. en Claro, ti. por supuesto, esa integración se está, nuevamente, como ya lo mencionamos en otras veces, empiezas a tratar con personas. En el momento de tratar con personas, tus habilidades técnicas o de gestión o de la herramienta ya no aplican tanto. Por ejemplo, esta persona como que tenía su barrera, ¿no? Como que estaba como que tenía ese bloqueo, ¿no? Para el inicial, pero ahorita ya como que, bueno, sí. Después empezó como que, y esto. Ya pasó a Ya ser. cállalo. Empezó a tener muchas ideas y dices, bueno, pues bueno, ¿no? Porque al final Exactamente. se está dando cuenta para qué le va a hacer. Inclusive, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México puede ser que en una de esas te des cuenta que alguna persona, su resistencia es porque, híjole, me tengo que dar un poquito más tarde. Y sabemos que si aquí unas 20 minutos se pueden convertir en una hora de transporte. Entonces, al tener ese conocimiento puede ser que empecemos a gestionar para que esa persona no los afectes cada vez que se pueda. Si sabes que, órale, porque sé que Empiezo contigo para que te vayas temprano. Exactamente. Y eso hace diferencia, porque entonces el usuario, aparte de que se integra al equipo, dice, oye, me está tomando en cuenta. ¿Sí? Empiezas a mostrar esa empatía y recibes la reciprocidad. Vale, pues bueno, creo que en esta ocasión el video va un poquito más enfocado a partners, a clientes, pero capacitación, integración con el equipo del cliente. Yo sigo recomendando gestión del cambio. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video a ver de qué se trata. Todavía lo vamos a pensar. Sí es importante mencionar que más adelante vamos a hablar de inteligencia artificial, Copilot y algunas cuestiones ahí, pero yo creo que vamos a esperarnos un poco porque vienen cambios y cosas nuevas para octubre, a ver qué mencionamos por ahí. Halloween. ¿Vale? Hasta luego. Vamos a ver.